de que estés aquí. Mucho gusto. El gusto es mío. Muchísimas gracias por acompañarnos, por haber venido a participar además acá en el público. Encantada de que estés con nosotros. Con todo gusto. Porque es importante cuidarnos antes que nada, porque es importante cuidarnos como cuidadores. Es fundamental que el cuidador regrese la mirada a sí mismo, porque pasa algo que yo le llamo la paradoja del cuidador, que es que me dedico a cuidar eficientemente a un adulto mayor, en el caso de lo que yo trabajo es adultos mayores con algún tipo de demencia, pero poco a poco este rol que es tan demandante y van surgiendo tantas necesidades en este adulto mayor, que poco a poco el cuidador primario se va olvidando de sí mismo. No es porque no tenga voluntad de cuidarse, sino que tantas necesidades a satisfacer en su paciente o en su familiar hacen que no tenga tiempo para cuidarse, ¿no? De cosas tan fundamentales como tomar medicamentos, como su propia alimentación, como la actividad física, dormir, salir a ver la luz, a socializar. El cuidador primario vive un aislamiento terrible, ¿no? Su trabajo es poco reconocido, es un trabajo sumamente gratificante, pero nada valorado, ¿no? En la actualidad, desafortunadamente, en nuestro país, sobre todo, tenemos muchas mujeres, la mayoría, casi el 80% de cuidadoras son mujeres, y son mujeres adultas mayores, que ya también tienen sus propias enfermedades, que a veces tienen graves problemas económicos, aisladas socialmente, etcétera. Entonces, de verdad, estamos trabajando fuerte para incidir en políticas públicas de salud para que se tome en cuenta al cuidador primario, porque difícilmente el Estado en este momento está haciendo algo relacionado con el cuidador. A nivel internacional, en otros países de primer mundo, por ejemplo, el Estado designa una partida presupuestal para pagarle al cuidador primario. En nuestro país ni siquiera la familia se involucra en una parte económica para darle al cuidador primario. O le dicen, tú eres la más chica que a lo mejor tiene 60, 65 años, o tú vives en casa con los papás, entonces a ti te toca, ¿no? A veces el cuidador primario es designado, ¿no? O porque no hay nadie más. Sí. Tú estás en esta área que se encarga de cómo cuidar a personas con algún tipo de demencia. Lo primero que yo te quería preguntar en este tema es, ¿requiere de una atención especial una persona, más especial de lo especial que ya es cuidar a un adulto mayor, una persona con demencia? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Las características de una persona con demencia son muy particulares, ¿no? Empieza a ser más dependiente. Actividades básicas de la vida diaria, caminar, ir al baño, comer, vestirse, se empiezan a hacer complejas para el adulto mayor demenciado. Entonces no lo puede hacer por sí mismo. Actividades instrumentales como pagar las cuentas, contestar el teléfono, llamar por teléfono, llevar en orden la despensa de la casa, por ejemplo, no lo pueden hacer. Entonces son dependientes. Y pareciera que el cuidar a alguien con cualquier tipo de enfermedad o simplemente alguien mayor, ¿no? En este caso, es de sentido común, es como muy sencillo, pues hay que darle de comer. No, realmente cuidar a una persona que vive con alguna característica de este sentido, de deterioro cognitivo o demencia, no es de sentido común. Son cosas que son situaciones muy complejas, ¿no? La literatura nos habla de muchas estrategias, ¿no? La literatura que es hecha por psicólogos, que es hecha por psiquiatras, por supuesto que tienen un contenido sumamente valioso, sin embargo, las más de las veces en lo cotidiano no nos funcionan, ¿no? Entonces sí requiere el cuidador primario, que es uno de los primeros consejos que yo daría, quien esté al frente del cuidado de una persona que vive con deterioro cognitivo o demencia, sí necesita un espacio para allegarse de información. Las redes sociales, qué bueno que hay una sección exprofeso para esto, o la tecnología en el uso de Internet es fundamental. Hay muchísimos manuales para poder leer de manera gratuita, para que el cuidador primario se vaya formando también. El cuidador primario vive un aislamiento terrible, porque no se puede despegar de la persona demenciada. Difícilmente puede ir a un curso, a un diplomado. Entonces, a través de las redes se puede informar, formar parte de grupos que están haciendo lo mismo, que son cuidadores primarios. Sí requiere una capacitación especial, una sensibilización especial, porque su tarea es agobiante. Su tarea dura 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. En este caso son 366 porque es bisiesto. Entonces se le suma un día más y es devastador, ¿no? Es tan demandante el rol del cuidador primario que inclusive tenemos la experiencia de cuidadores primarios que cuando asumen el cuidado del paciente no tienen ninguna enfermedad, fallecen antes
que el propio paciente. Sí, claro. Empiezan a tener más riesgo de depresión, de ansiedad, de diabetes, hipertensión, ideación suicida, etc. Más que el propio paciente. Sí requiere. Y hay espacios para esto, en redes sociales y en otros lados. Cuando tú hablas del cuidador primario, estamos hablando del cuidador improvisado, del cuidador que, pues, al que le tocó, al que le cayó, al que se sacó la rifa del tigre, lo que tú quieras, ¿no? No es un cuidador profesional. Exactamente. Entonces, los he escuchado decir, es que lo hace para molestarme. Es que ya se hizo en la cama y no me avisó. Hay una serie de conductas que a veces en ese proceso, por la inexperiencia y porque el desconocimiento en ese terreno, personalizo las cosas. Creo que sería importante en el caso de las demencias tomar en cuenta esto, por favor, Israel. Sí, y esto es muy importante lo que dices, no tomarse personal las circunstancias. Necesitamos leer acerca de lo que son las demencias y cómo se van a manifestar. Hay libros, profeso, hechos por cuidadores, que son los libros que a mí más me gustan, más que el hecho por el psiquiatra, más que hecho por el psicólogo. Sí. Libros hechos por cuidadores de estrategias que nos van a funcionar. Es no vivirlo personal, es muy complicado, porque yo cuido a mamá, por ejemplo, ¿no? Es una vivencia real. Una mujer de 48 años que se sale de su casa para ir a vivir a casa de mamá y poder cuidarla porque vive con demencia, y de repente le empieza a decir, tú ya lárgate de aquí porque tú estás de arrimada, tú me quieres quitar mi dinero, te quieres quedar con mi casa. Sí, todo eso. Abandona toda su vida para cuidar y entonces lo empieza a vivir personal. Naturalmente van a surgir emociones. La demencia es tan complicada porque hay momentos en donde funciones o situaciones muy complicadas el paciente las resuelve con mucha facilidad y cuestiones muy sencillas no las puede resolver. Entonces la familia dice, mi mamá se está haciendo, me está manipulando, se ha convertido en mentirosa. No, es saber que este deterioro es parte de la enfermedad, que no me lo está haciendo. Lo está haciendo. Exacto. Es quitarme de la oración, me quito como protagonista, ¿no? Que al cuidador primario también se le da mucho. Yo le llamo el arrastre de la enfermedad, hace que el cuidador primario también vaya viviendo algo que se denomina complejo de Dios. Si no lo resuelvo yo, no está bien hecho. Ay, sí. Yo tengo que bañar a mamá, yo tengo que ir por sus pañales, yo tengo que hacer su alimentación, porque si no lo hago yo, no está bien hecho. Y también sin darse cuenta, el propio cuidador primario aleja las ayudas, ¿no? Porque generalmente en muchos casos hay quien pueda ayudarnos y sin querer el cuidador primario lo va aislando. Entonces, sí es fundamental entender que el cuidador primario no es el protagonista en este sentido claro. me lo está haciendo a mí. Es parte de la enfermedad. El paciente tampoco eligió estar enfermo. Claro. Su circunstancia es muy, muy complicada. Israel, te voy a decir algo que he repetido por tercera ocasión en este momento. Regresa pronto. Por favor, nos interesa muchísimo tu experiencia, nos interesa tu conocimiento y la orientación que podemos dar a todas las personas que cuidan a otras personas con demencia. Yo encantado. Te lo agradezco, Israel Ortiz. Muchísimas gracias.